Y bueno, amigos, el Real Madrid parece que ha encontrado el camino, por lo menos el camino a ganar partidos de fútbol, aunque es cierto que, bueno, en el otro partido, el Bernabéu, también lo había ganado. Parece que se le complica un poco más las cosas fuera de casa. Y bueno, ayer pasaron varias cosas que me gustaría hablar con ustedes en general, desde temas arbitrales que uno quisiera no hablar de temas arbitrales, pero es que es imposible viendo lo que se está viendo en el actual fútbol español. Una vergüenza absoluta y que bueno, vamos a comentar aquí. También vamos a comentar algunas cositas que han pasado, por supuesto, en ese entorno Real Madrid a nivel futbolístico y que bueno, son llamativas y que bueno, espero que haya un punto de inflexión después de ese Betis 0 o Real Madrid 2 Betis 0, que bueno, les da ahí al Madrid la oportunidad de tener un poco más de tranquilidad y empezar a trabajar lo mejor que se puede. Así que nada, lo de siempre, les voy a pedir una sola cosa y es que me acompañen hasta el final de este video. Por supuesto, vamos a hablar muy rápidamente algunas cositas que básicamente me dejó a mí el partido, me dejó una sensación rara. Vimos ahí a Ceballos eh, entrando por ese vacío que ha dejado Jude Bellingham en este inicio de temporada y ha probado a Arda Güler, terminó probando a Luka Modric. Es totalmente visible o fácil de prever que Ancelotti no encuentra esa pieza que le termine de dar una circulación de balón interesante a él. Y yo creo que eso es el principal motivo por el que vimos ayer a Dani Ceballos en el once titular. Es cierto que Dani Ceballos, para mí, lo he dicho muchas veces, no tiene el nivel para jugar en el Real Madrid, pero también es cierto que, bueno, ayer estuvo bien. Es uno de estos futbolistas que, bueno, pese a todo, siempre está ahí corriendo, empujando, esas cosas que al final a veces a muchos futbolistas les hace falta. Y no creo que haya hecho un partido horrendo como otras veces le he visto, pero creo que también hay muy, muy justo realmente. No es algo para decir, mira, mamá, pasó esto, la rompió Ceballos. No, la verdad no. Y bueno, también lo pudimos percatar con otras entradas que ya lo vamos a ver en breve. Pero la alineación era esa, saltaba la sorpresa de ver en la alineación a Dani Ceballos acompañado de Fede Valverde y de Aurelian Tchouaméni. A ver, yo tengo muy claro que el Madrid tiene que encontrar un 11 habitual en el que van a haber bajas, salidas por bajones físicos o sanciones o X o y que bueno, básicamente vamos a encontrar allí distintas alineaciones variadas. Lo cierto de todo esto es que, pues básicamente a día de hoy es lo que tenemos y Ancelotti se ve que está haciendo como una cantidad de pruebas a ver cómo logra darle un poquito más de tranquilidad a este equipo en cuanto al juego, porque lo que yo vi ayer no es que me haya terminado de convencer, pero es cierto que se dio un paso adelante en cuanto a empezar a jugar un poco mejor, a que las cosas fluyeran un poco más. Creo que también eso influye en muchos aspectos. A ver, me gustó muchísimo el partido de ayer de los centrocampistas. Lo de Valverde es increíble, reventando. No digo por el pase de taconazo, que es una genialidad que termina por romper el partido que estaba muy cerrado. Es que el Betis no sé cuántas veces remató a puerta antes del gol, pero asumo que una vez probablemente, si acaso una. Y bueno, para que tengan una idea más o menos qué partido se encontró el Real Madrid, y Valverde lo termina resolviendo con una genialidad. Pero más allá de la genialidad con la que resuelve el partido con ese taconazo, creo que entendemos todos, muchachos, que tiene una facilidad increíble para ir, para volver, para apoyar, para ceder el balón. O sea, es todo lo que probablemente un entrenador desea tener en el centro del campo, un futbolista con las condiciones de Fede Valverde. Y mira que Ancelotti ya le está como perfilando a que haga un poco más gol. A ver. También me gustó mucho el partido de Tchouaméni. Para los haters de Tchouaméni, ayer le vi un partido bastante. A mí me gustó muchísimo el partido de Tchouaméni ayer, cortando bastante, dejando allí esa sensación de seguridad delante de los defensores, que por cierto en el segundo tiempo se les vio bastante mejor. Y yo creo que bueno, el partido de Tchouaméni para mí fue de los mejores de ayer. Y bueno, hablando un poco de la delantera, esa que no parece que no termina de arrancar. Yo creo que Mbappé ayer sigue muy lejos de lo que uno espera de un futbolista como Kylian Mbappé, pero también le había visto ansioso antes de marcar, se lo había visto en otro partido y es hasta normal de hecho. Y bueno, ayer parece que se quitó esa carga de encima. De hecho, hubo un buen gesto entre él y Vinicius, que Vini le termina cediendo el penalti. Yo creo que ya eso es algo que podemos tener todos en cuenta. Entonces, a mí particularmente el partido de Mbappé no es que me haya abierto los ojos, wow, qué locura, no. Pero sí entiendo que hizo un partido bastante decente, bastante interesante, y para mí la sensación que deja es que, bueno, puede ir a muchísimo más y esperemos que sí. Hay que ver cómo funciona el tema de la circulación para ver qué es capaz de hacer este futbolista con
algunos buenos balones que le irán llegando seguramente. El partido de Vinicius para mí sigue estando lejos del nivel Balón de Oro que nos ha demostrado que es, pero también ha estado en muchos aspectos acertados. Termina provocando un penalti que, por cierto, están hablando de que es polémico. O sea, increíble. Rodrigo, en su línea, un trabajo defensivo interesante, demostrando que es un futbolista bastante valioso, pero sigue ahí como con la deuda de marcar y asistir un poco más. Creo que eso es lo único que se le puede reprochar a Rodrigo, al Rodrigo futbolista. A ver, y bueno, en general, Ferland Mendy, que parece que sigue sin arrancar. Es cierto que empezó la temporada no muy bien y la temporada pasada la terminó bien, pero había empezado mal también. O sea, mira que Ancelotti incluso colocó a Fran García a ver si podía darle un poquito más de lo que de lo que le está dando Mendy, que es realmente bien poco. Y bueno, creo que Ancelotti ahí va a ir encontrando esa situación. Y creo que Fran en ese aspecto sí puede ofrecer un poco más de lo que ofrece Mendy, aunque Mendy en muchos esquemas es de suma importancia. Vamos a cerrar, chicos, y ya con lo que me gustó. Bueno, Brahim me gustó mucho. Es ese tipo de futbolista que le ves el partido de que jugó de titular el último, creo que fue contra el Valladolid. No lo recuerdo realmente, un partido horrible. Y ves el de ayer que entra de suplente y parece que fueran dos futbolistas totalmente distintos. Creo que le dio algo diferente al Real Madrid, algo que no estaba encontrando por esa banda derecha, ese perfil derecho. Y bueno, creo que es bastante interesante. No se explica cómo Ancelotti no coloca a Gerard Güler, coloca a Modric cuando el partido ya estaba prácticamente sentenciado, o cómo no colocas a Hendrik, que ya te viene demostrando que está ahí como con ganas de tumbar la puerta. Pero bueno, Ancelotti siempre he dicho, sabrá más de fútbol que yo, pero a mí sí me gustaría ver más a estos chicos, sobre todo en partidos en los que parece que está la cosa un poco cerrada, o en partidos que están decididos. Vamos a ver cómo hace Carlo Ancelotti. Muchachos, para cerrar, quiero que repasemos tres cositas muy interesantes porque me parece de locos. Ayer hubieron en el Real Madrid, o al Madrid le hicieron tres penaltis. Penaltis que, bueno, realmente solo se pitó uno y hay gente que de verdad, se los digo totalmente en serio, está discutiendo de que esto haya sido penalti. Por eso quiero que hagamos esta pequeña imagen para entender más o menos qué fue lo que sucedió ayer. Fíjense en este que lo saca, creo que Real Madrid Televisión. Esto es ante el penalti de Vinicius. Miren lo que pasa. Vinicius cae. Alberola Rojas ve a su asistente, al linier, ve que no sube la bandera de fuera de juego y mira lo que él hace. Él levanta la bandera y le hace como una seña al árbitro como que reacciona y la sube rápido. Fíjense, ahí es que me parece increíble, increíble, sobre todo, como les digo, la manera en la que el árbitro, por llamarlo de alguna manera, el sinvergüenza manda esa señal de, oye, sálvame la patria, que no, después vemos si es fuera de juego. No, o sea, es que mira, yo no sé ni qué pensar ya de estos corruptos. Sin embargo, si repasamos esto, que también lo vieron en Real Madrid Televisión, 2024-2025, rivales del Real Madrid, 59 faltas, 2 amarillas. Rivales del Fútbol Club Barcelona, 56 faltas y 13 amarillas. Es que es sencillamente de locos en líneas generales. Es una cosa que se entiende realmente bien poco y también se entiende a partir de este tipo de cosas que les voy a mostrar ahora, como se pueden percatar aquí. Esta portada del diario Marca, o este artículo que dice: es una mano no sancionable, brazo en vertical sin ocupar espacio. Y encima son tan, yo no sé ni qué decir, son tan ellos que fíjense que la imagen que han tomado ni siquiera es la más, la que más le ayude a tratar de hacer ver que este titular, que por cierto lo decía Pérez Burrul, que bueno, ya sabemos lo que es. Esto no es una imagen clara realmente, es que es increíble. Fíjense dónde está la mano, además evita que el balón llegue al centro. Después vimos, creo que una sobre Ceballos también, que protege el balón y el otro le termina arrollando. Es que es una cosa impresionante y ya lo sabíamos, ya lo sabemos, y no sabemos hasta cuánto o hasta cuándo vamos a tener que aguantar, competir, por llamarlo de alguna manera, contra estos corruptos que, bueno, fíjense, el partido de ayer, Alberola Rojas, es una de las cosas más lamentables que he visto en muchísimo tiempo. Y mira que hemos visto un montón de cosas lamentables. Pero no me voy a enredar mucho más, no se dejen engañar, ya sabemos cómo va la cosa. Me gustaría, por supuesto, saber sus opiniones en los comentarios. Me dejan su like, suscripción. Gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao.